Vamos a empezar con el tema de hoy y quiero pedirles algo para empezar. Voy a leer una cita bíblica, voy a leer unas palabras. Le pido por favor que cierre sus ojos. Cierre sus ojos y escuche con atención lo que voy a leer en la palabra de Dios. Entonces, ese monstruo de gran altura se detuvo y gritó mofándose y burlándose e intimidando a los israelitas, diciendo: ¿por qué todos ustedes salen a pelear? Yo soy el campeón filisteo, pero ustedes no son más que esclavos de Saúl. Ya que no quieren entrar todos en batalla por miedo a mí, entonces elijan a un hombre para que venga aquí a pelear conmigo. Si me mata, entonces seremos sus esclavos, pero si yo lo mato a él, ustedes serán mis esclavos. Hoy desafío a los ejércitos de Israel: envíenme a un hombre que me enfrente. Cuando Saúl y los israelitas lo escucharon, quedaron aterrados profundamente y perturbados. Abran sus ojos, hermanos. El tema que vamos a ver el día de hoy es el miedo. ¿Cómo qué? Como la serie que estamos llevando, los enemigos del gozo. Un enemigo serio del gozo es el miedo, que se puede convertir en terror, en angustia. Y vamos a hablar hoy de eso. ¿Les parece? ¿Les gusta? Vamos a orar. Ahora sí, cierre sus ojos para hacer una oración. Señor, enséñanos con este tema, mi Dios, que el temor apaga, ahoga, inhibe el gozo que tú ya nos diste cuando arrepentidos creímos en ti. Padre, que el gozo que creaste como fortaleza en nosotros, en nuestra vida, que no se desmorone en medio de las situaciones difíciles, Señor. Recuérdanos con este tema que tú eres Jehová de los ejércitos y que no estamos solos. Permítenos entender que tú eres nuestro ayudador, que eres escudo alrededor de nosotros. Te lo pedimos, háblale a tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, qué momento tan difícil acabamos de leer, qué momento tan difícil acabamos de escuchar. El contexto de este pasaje que acabo de leer es cuando Goliat le dice al pueblo de Israel, Goliat junto con el ejército filisteo le dice al pueblo de Israel y a su ejército de que peleen con ese monstruo. Es un monstruo para mí, es un gigante. Qué momento tan difícil. Los guerreros de Saúl tenían una amenaza frente a ellos. Yo quiero que desde que empezamos este tema nos pongamos en imaginación, en contexto de lo que está sucediendo aquí, para entender el tema bien, para sacar jugo a este tema y que el Señor nos dé el entendimiento. Hay que prestar atención a ello. Entonces era un momento difícil tanto para Saúl como rey, como para los guerreros que estaban ahí. Tenían una sola amenaza, una nada más: pelear con ese ejército de los filisteos, contrarios, enemigos. Pero no nada más eran personas normales, contaban con un hombre que parecía monstruo. Palabras de ellos. Amenazan que tenían que enfrentar sí o sí. Los ejércitos de Israel tenían que enfrentarlo sí o sí. No es como que no, mejor mañana o mejor no. Era sí o sí. En ese momento los israelitas no podían llegar a un acuerdo de paz contra los filisteos, contra Goliat. No podían llegar a un acuerdo de paz. Era una guerra de conquista, por conquistar tanto el territorio como la gente. Porque Goliat dijo: el que salga vencedor será el que gobierne el pueblo, serán nuestros esclavos. El vencedor dominaría ese lugar y aquellos que fueran derrotados y toda su gente pasaría a ser esclavo. Entonces no había momento de decir bandera de paz. No, era la guerra. Era sí o sí conquistar, era sí o sí pelear, era sí o sí enfrentarse al valiente. Entendamos el título de nuestro tema de hoy. Uno de los enemigos del gozo es el miedo. Quiero que entendamos un poco de lo que acontecía en esta historia, en este momento, y entender por qué es que tenían tanto miedo a Goliat. Hasta en las caricaturas lo vemos, ¿verdad? En el internet, si nos metemos, está David bien chiquitito y Goliat un monstruo enorme. Bueno, cuando Saúl y los israelitas lo escucharon, dice la Biblia que quedaron aterrados. Esa palabra aterrados no es un miedo normal, casual. Es algo que impone. Estaban profundamente perturbados, no sabían qué hacer. Y ahorita vamos a ver una de las características de una persona que tiene miedo, que está aterrado, que está perturbado. No se acuerda del gozo, no tiene gozo una persona aterrada, para nada.
Entonces entendamos un poquito por qué tenían tanto miedo conquistar, pelear, porque acuérdense que esas guerras no era con pistolas, no era con cuerno de chivo, era cuerpo a cuerpo. No era como hoy. Por eso tenían miedo. Es que esa pelea tenía que ver con enfrentarse con un ejército numeroso, los filisteos, pero aparte con un hombre de 3 metros. Así lo dice la Biblia. Hay unos que exageran, como de 15 metros. No, la Biblia dice cuánto medía este monstruo, este hombre. 3 metros. Ese monstruo tenía un cuerpo robusto. 24 dedos en total. Imagínate la fuerza brutal que tenía este hombre, no normal. Y si ustedes, que no se los recomiendo mucho, mejor vean todos los evangelios, pero si algún entendido hay aquí de dónde provienen estos gigantes, se pueden dar cuenta que no eran normales. Estaba ahí algo feo detrás de ello. Entonces imagínense el aspecto, imagínense la estatura, la fuerza, su cuerpo grande, 24, algo para nosotros deforme, ¿cierto? Antinatural. 24 dedos en total, y era un guerrero entrenado, un paladín. O sea, no era un monstruo gigante que camina lento, no, era un guerrero. Era un guerrero Goliat. Imagínense un hombre, perdón, se escucha fuerte esta palabra, pero era una bestia como tal. Era reconocido por sus hazañas de guerra, Goliat. Era conocido. O sea, que muy probablemente David y Saúl y el ejército de Israel no habían escuchado de los filisteos y de Goliat en ese momento que lo vieron físicamente. Muy probablemente, yo quiero pensar que no, ya habían escuchado de él porque tenía fama por todas las hazañas que tenía Goliat en la guerra. Imagínense un hombre peleando cuerpo a cuerpo con otro hombre, con simplemente un empujón lo desarmaba, como decimos. Un paladín reconocido totalmente por su forma de pelear. Y cuando peleaba, aparte de que él era un guerrero, pues se escucha raro decir Goliat desde pequeño, pero tenía tiempo peleando, era un guerrero. Aparte de eso, su arma, que en aquel entonces no era, vuelvo a decir, no era como las armas de hoy, su arma era enorme también. De hecho, tenía que tener escuderos para que 2 o 3 o uno con mucho trabajo podría cargar la lanza de Goliat. Eran cosas de kilos. Era impresionante. ¿Cómo ganarle a un rival así? Ahora, todo cubierto de armadura. ¿Te imaginas? No era cosa fácil. Y era enfrentarlos sí o sí. La pregunta que tenía el ejército de Israel no era ¿los enfrentamos o no los enfrentamos? Esa no era la pregunta. La pregunta era ¿quién los va a enfrentar? Por eso tenían temor. Por eso había en su corazón ese ¿qué hacemos? Ese terror, esa angustia. Bueno, pues la mayoría de nosotros, para empezarnos a sentir identificados con el pueblo de Israel y de esos guerreros que estaban frente a Goliat, frente a su tribulación, frente a su miedo, la mayoría de nosotros, si no es que todos, hemos experimentado miedo, terror, angustia en algún momento de nuestra vida, seguro. No es pregunta, es algo seguro. De hecho, hay situaciones que nos da miedo el pensar que pueden llegar a pasar, ¿cierto? Hay cosas que nos da miedo el hecho de pensarlas y que puedan llegar a nuestra vida. Nos da miedo, algunas cosas nos dan terror. Situaciones que llevan a cuestionarte, ¿cómo reaccionaría yo si tal cosa me llegara a acontecer? Y a veces decimos, búscala, cruz, que se lleva el diablo y que venga Jesús. Y no queremos pensar en ese tipo de cosas porque nos da miedo. Y algunas cosas es terror. Quiero hablar de los rasgos y síntomas que una persona puede manifestar, que tú y yo podemos manifestar ante el miedo. Para empezar, no hay gozo, ¿eh? Una persona que tiene miedo ya no tiene gozo. Es un enemigo directo del gozo. Totalmente. Ya no hay gozo en su corazón. ¿Qué es el corazón? En tu voluntad, en tus deseos, en tus sentimientos, en tus pensamientos. Ya no hay gozo. Entonces, ¿cómo es una persona que tiene temor? Hay desánimo. El pueblo de Israel, el ejército de Israel, aseguraban que no vencerían a Goliat. Estaban desanimados. Totalmente. El mismo rey, en aquel entonces, hermanos, los reyes de cada nación, de cada pueblo, tenían que ir enfrente del batallón, enfrente de sus guerreros, el rey. Por eso es que en muchas películas como Troya y algunas otras que vemos hoy en la actualidad, por eso es que vemos que cuando conquistan, llevan al rey o a la cabeza del rey arrastrando, bueno, son cosas medias feas, ¿no? Pero llevan como trofeo al rey al cual vencieron. Entonces el rey siempre iba a las peleas, no se quedaba como David un día que se quedó, no.
Iban delante esa era su misión, ese era su orgullo, el que el rey iba con nosotros, hablando los soldados, los guerreros. Entonces, una persona que tiene temor, hay desánimo en su corazón. Ellos aseguraban que iban a ser vencidos por el pueblo filisteo. Otra cosa, hay mucha presión emocional, demasiada presión emocional cuando una persona tiene miedo. Por eso dice la Biblia, quedaron profundamente perturbados. O sea, ya el hablar de la palabra profundo es algo ya de tu ser, de lo más adentro que se pueda. Se estremecían ellos desde adentro. Tercer característica, se empieza con miedo. Una persona que tiene miedo, empiezas con miedo, y si permanece ahí y si estás pensando en eso, te puede llevar a la angustia o al terror. Es algo ya como el colmo, ¿no?, del miedo. No tienes ganas de comer, para sentirnos un poquito más identificados, porque la Biblia omite o hay silencios en la Biblia en cuanto a, o sea, la Biblia no dice, y el ejército de Israel no comía. O sea, no tiene esos detalles en la Biblia. Pero es real, es natural que una persona con miedo no quiere ni comer. ¿Ustedes creen que, a ver, un platito de pozole al rey Saúl antes de vencer a Goliat para que tenga fuerzas? No se acordaba ni de la comida. Una persona que tiene miedo no se acuerda de la comida. No tiene ganas de comer. La esperanza de vida se va. Se va la esperanza de vida. Es decir, la ilusión de vivir se va porque tienes un miedo enfrente y sabes que te va a vencer. Ejemplo paralelo a esto, los espías. Cuando Josué envía espías y los compañeros, gigantes, descendencia también de este hombre, de Goliat, Josué manda a los espías y digan, vayan a ver qué hay en esa tierra que el Señor nos prometió. Y esos espías, los que están en contexto un poquito de la historia, regresan. Estamos hablando del punto de que no hay esperanza de vida a una persona que tiene miedo. Esos espías regresan junto con Josué y Caleb, ¿verdad? Perdón, fue Moisés el que los mandó. Entonces regresan algunos espías junto con Josué y Caleb, y la mayoría de todos los espías dicen, no, o sea, es cierto que fluye leche y miel como el Señor nos prometió, pero en ese lugar hay gigantes que nosotros nos vemos como langostas, es decir, chiquitos, pequeños, nos van a matar. No hay esperanza de vida allá, por miedo. ¿Por miedo? No, ellos, si por ellos hubiera sido, por esos espías, no hubieran llegado a la tierra prometida, por miedo de esos espías. Pero gracias a Dios que dos hombres de Dios, como Josué y Caleb, también fueron de espías y dijeron, sí es cierto, tienen razón estos hombres. Sí es cierto que hay gigantes en esa tierra, la cual el Señor Dios nos dio y nos prometió que nos iba a dar, pero ¿saben qué? El Señor que tenemos nosotros es más grande y Él dijo que iba a hacernos frente. Y nosotros ni íbamos a pelear, Él iba a pelear por nosotros. Y se cumple la promesa y tienen la tierra prometida. Pero lo que quiero hacer énfasis aquí es de que si hubiera sido por el pensamiento y por el temor que invadió a algunos de los espías que mandó Moisés, no hubieran ido a la tierra prometida por miedo. Entonces el miedo te quita la esperanza de vida. ¿Alguien tendría gozo si no tiene esperanza de vida? Claro que no. Otra cosa que produce el miedo, sensación de nerviosismo, agitación o tensión. Una persona que tiene miedo, mucho miedo, se agita, se desespera. Ahí empieza la agitación o la tensión. Aumento de ritmo cardíaco. Respira con aceleración. Sudoración, temblores, sensación, debilidad o cansancio. Debilidad de no hacer nada. Debilidad de pensar en aquello que te atormenta. Debilidad de aquello que hace estremecer tu ser. Problemas para concentrarse o para pensar en otra cosa que no sea la preocupación actual. Eso es tener miedo. Alguien puede decir, yo me identifico con alguna de ellas. No lo hagamos, no lo respondamos. Es para examinarnos. Ahorita viene la palabra que nos va a enseñar qué hacer con esto. Estamos hablando de los estragos que produce el miedo. Para empezar, te quita el gozo. Problemas para concentrarte y no piensas en otra cosa más que la preocupación actual, ¿cierto? Quieres pensar, no, hasta tú mismo te quieres obligar. Ya no voy a pensar eso porque no me gusta, tengo miedo. No, mejor voy a pensar, y terminas pensando en lo que te da miedo. También se tiene dificultad para conciliar el sueño. Yo creo que el ejército de Israel no tenía mucho sueño por las noches. Porque han de pensar, en la noche nos van a atacar y no vamos a poder responder. Así como a muchos de nosotros, quizás ya no amanezco,
¿Por qué? Por las deudas, por las enemistades, por la enfermedad, por el miedo que tengo, por diferentes cosas. Pero no hay sueño cuando hay miedo en el corazón de una persona. Aparecen problemas, hasta el cuerpo sale afectado, gastrointestinales. Vean cómo el cuerpo se saca todo lo que tenemos en nuestra alma. Es reflejo, pues. Hasta los doctores dicen, hazle caso a tu cuerpo te está diciendo lo que hay dentro de ti, lo que te preocupa. Y vaya que yo ya lo experimenté. Me acabo de acordar ahorita, hace unos meses se metieron como 3 o 4 veces a robar en el negocio que tenemos mi esposa y yo. Como 3 o 4 veces, y me tocó verlo en la cámara. Y en una me tocó perseguirlo para darle la bendición. Y a los días tuve que ir con un internista, porque mi estómago era un caos, mi estómago. Colitis, todo lo que termina con itis lo tenía en mi estómago yo. Y me dice la doctora, entendiendo mi situación, y dice, porque mi esposa dice, es que no es que mi esposo sea tan nervioso, es que acaba de acontecer esto, de que nos robaron y todo. Y dice la doctora, sí, efectivamente eso es. Entonces, vaya que cuando una persona tiene miedo, digo, pues sí me dio miedo, digo, salgo, oro por él, defiendo mi casa. Es una situación difícil y que es rápido y en la madrugada. Otra reacción de una persona que tiene miedo: poco a poco te debilitas mental y físicamente. Poco a poco te debilitas. Eso es seguro, Siempre me acuerdo cuando hablo de miedo, o un ejemplo de miedo, o una aplicación de miedo de una persona que está viviendo eso. Me acuerdo de algo que el Señor me permitió vivir, experimentar cuando estábamos en Degollado, en otra congregación, fuera de casa de oración, antes de empezar a servirle aquí al Señor. Estábamos en una congregación, fue un día domingo. Entonces termina el servicio se hacía en la planta de arriba, haz de cuenta aquí, y abajo también había lugar. Entonces termina el servicio, el pastor me dice, Christopher, acompáñame, hay una familia que necesita ser ministrada, necesita un consejo, necesitamos orar por ella, tienen problemas, ven, acompáñame. Sigo al pastor, bajamos a la primera planta, y efectivamente, un esposo, su esposa y creo que la suegra o alguien así. Entonces nada más estaba esa familia, el pastor y yo, su servidor. Entonces, en cuanto lo veo, pues, lógicamente pues uno tiene que ver qué pasa, ¿verdad? Entonces veo a las personas, la señora bien, la esposa pues preocupada, llorando, y el muchacho mal, entre pálido, entre flaco, entre débil, así. Y dije, bueno, yo no iba a hablar, yo nada más estaba de apoyo. Entonces el pastor empieza a hablar con ellos, así, así. No me acuerdo de las palabras que ellos estaban hablando, ciertamente. ¿Por qué? Porque una de las cosas que yo estaba haciendo en ese momento, guardando silencio, era en mi mente diciendo, Señor, ¿qué tienes por esta muchacha o este muchacho o esta señora que vienen aquí? No entiendo yo nada, no los conocía yo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Se empieza a tornar la plática, o se dirige la plática hacia el muchacho, hacia el varón, hacia el esposo. Entonces dije, bueno, ya se dirige hacia él la plática. Entonces él es el del problema. Y sí, pues se veía físicamente. Entonces empiezo a pedirle al Señor, y no me cansé de decirle, Señor, dime, yo sé que tú tienes una palabra para él, yo quiero ser tu instrumento, sí, o dásela al pastor, pero necesitamos ayudar a esta gente, necesita de ti. El Señor me pone en mi mente, en un pensamiento, para no hacerlo tan fantástico, así como, oye, el Señor me habló, no, en un pensamiento. Y viene un pensamiento y me dice, y entiendo, ese hombre tiene miedo. Y yo, pero ¿qué tiene que ver el que se vea débil, el que se vea cansado, el que se vea raro con miedo? Entonces se estaba terminando la plática y yo dije, yo no me voy a quedar callado. Interrumpí la plática, le dije, disculpe, dentro de mi inmadurez en aquel entonces, le dije a la persona, si esto no es del Señor, deséchalo, si me estoy equivocando, pero si es del Señor, pon atención. El Señor puso en mi corazón que te dijera que lo que tienes ahorita, y porque estás así, es porque tienes miedo. De toda la plática que nos aventamos antes de que yo dijera eso, nada tenía que ver con que él tenía miedo. En cuanto yo le mencioné que Dios me había puesto que él tenía miedo, él se soltó y dijo, es cierto. Se abrió totalmente. Me dijo, sí, tengo miedo. Le empezamos a preguntar por qué. Me dijo, es que una persona, para no dar detalles, una persona me amenazó de muerte. No puedo dormir, no puedo comer,
no tengo ilusión de vida, y empieza la lista. Eso es lo que pasa cuando una persona se invade de miedo. La pregunta aquí sería, ¿un cristiano puede llenarse de miedo? Yo no sé qué piensan ustedes, pero el Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo. No dice, para todo cristiano está el abrigo del Altísimo, la protección de Dios. No, es el que habita, el que está ahí cerca, el que busca a Dios, el que procura estar con Él. Aunque viva en nuestro corazón, hay que buscarle. Mateo 6:6, si cerrada la puerta, ahora tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto te ayudará, te respaldará, te protegerá, ¿cierto? Volviendo al tema de los israelitas, todo el ejército junto con Saúl estaban paralizados y no querían enfrentarse a los filisteos. Pues claro que no, ante Goliat menos. Pero aquí viene una persona que Dios formó. Aquí viene el personaje bueno, que Dios formó, que Dios capacitó, para que por medio de él, escucha, para que por medio de él cambiara la historia de todo el pueblo de Israel. Con esa acción que Dios le permitió y Dios formó a David para que pudiera hacer eso, la historia de todo el ejército de Israel cambió, y de todo su pueblo. Hasta la fecha se habla de eso. Y también puede cambiar tu vida en cuanto a tus miedos y en cuanto a tus temores y en cuanto al entendimiento de las promesas de Dios para tu vida. Puede cambiar, en verdad. No porque David sea el iluminado, no, porque Dios lo formó con un propósito, que él fuera testimonio para ti y para mí de que sí se puede vencer el temor. David demostró que él tenía algo que los demás no tenían, y eran hombres y guerreros, empezando por sus hermanos, más altos, más fuertes. David tenía paz, tenía confianza en el Señor. Lo sabemos algunos de nosotros. Por eso David pudo decir con tanta fe, con tanta convicción, lo que dice en 1 Samuel 17:37: el mismo Señor que me rescató de las garras del león y del lobo, me rescatará de este filisteo. Así que Saúl por fin accedió y dijo: está bien, adelante muchacho, que el Señor esté contigo, porque yo no, que el Señor esté contigo. Pregunta. Bueno, antes de la pregunta, una afirmación. Es totalmente claro que Saúl vio determinación, seguridad, fe, convicción y gozo en David. Pero ¿cómo va a tener gozo David? Es que a veces confundimos el gozo con que vamos a estar todo el día así sonriendo. No, la sonrisa literalmente a veces no tiene que ver con el gozo. A veces, que es parte de sí, pero no necesariamente. David tenía gozo porque Dios le había dado victorias, las cuales él manifestó ahí y las hizo evidentes, y sabía que Dios le iba a dar la victoria nuevamente. Entonces, al Saúl ver que en David había estas características, le dijo: anda muchacho, ve, que el Señor esté contigo. Pero David fue y dice, ahí viene la pregunta: ¿ustedes creen que para Saúl fue fácil? Vean, a lo mejor no lo habían pensado así, o a lo mejor algunos sí, otros no. De eso se trata la predicación, de explicar un poquito. ¿Ustedes creen que fue fácil para el rey Saúl decirle a un muchacho: ve y pelea con ese Goliat, con ese guerrero experimentado, más grande que tú, por supuesto, más fuerte que tú, por supuesto? ¿Ustedes creen que fue fácil darle a David la responsabilidad del reino, de la vida y de su futuro? No fue fácil para Saúl. O sea, la vida de mi reino, del pueblo de Israel, depende de este muchacho que dice que se anima a pelear con él. No fue fácil para Saúl, ¿eh? Ese momento también fue difícil para Saúl, y quizás tuvo miedo, quizás, no sé, ahí ya estoy especulando yo. Pero también ahí Saúl da un acto de fe, de decir: este muchacho, es más, yo siento, no sé, pero yo siento que lo contagió David a Saúl. Así como que alguien dice: no hombre, no estés deprimido, mira, ven, vamos a platicar. Ven, mira, no hombre, yo pasé por esto y esto y esto, y sales fortalecido con esa persona al escucharlo nada más. Yo creo que algo así similar pasó cuando Saúl escuchó a David, a tal manera que Saúl dijo: sí, ándale, ve, sí puedes. Es más, hasta le echó porras, yo creo. David no tenía miedo, porque ese gozo que le había dado el Señor, de que su Señor le habría librado anteriormente, como lo acabo de comentar,
sabía que el Señor le iba a librar nuevamente. Dichoso el hombre que pone su confianza en su Señor, o dichosa la mujer que pone su confianza en el Señor. Sabe de antemano que el Señor le dará la victoria. Por eso es dichoso. Y los que amamos a Dios sabemos de antemano que todas las cosas, todo, te ayudan para bien. Dios con su palabra nos da la respuesta a la pregunta: ¿cómo dejar entonces de tener temor y vivir con gozo? Tenemos que decir esta pregunta y dar la respuesta, porque si no, ¿de qué se trata este tema? Tenemos que aprender por medio de la Biblia cómo tener gozo en medio de las dificultades y no tener temor. Entonces, bueno, leo la pregunta nuevamente: ¿cómo dejar de tener temor y vivir con gozo, con fe y descansar en el Señor? ¿Cómo lo hacemos? Primer versículo que te voy a dar en este tema, con una promesa. Salmo 46:1. Salmo 46:1 dice, escucha hermano, es una promesa: Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. El que está débil, fortalezcas en el Señor. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar. Misma versión tenemos ahí en la pantalla. El Señor siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. En todo, hermano, en todos los ámbitos, cualquier miedo que tengas hoy o que pueda llegar en un futuro, el Señor siempre está para ayudarte. ¿Qué es lo que vives hoy? ¿A qué le temes? ¿A qué le tienes miedo? ¿O a qué le tenemos miedo? ¿A la muerte? ¿A una enfermedad terminal? ¿Cuál es tu gigante que te aterra y que estás enfrentando en este momento? ¿Tu matrimonio que se está destrozando cada vez más y se está desbaratando y no sabes qué hacer? ¿Tus hijos que viven en desenfreno y no tienes autoridad y ante ellos es imposible hacerlo? ¿Tienes miedo de ti mismo, de tu relación con Dios porque te sientes apartado de Él? ¿Y tienes miedo de las consecuencias que tú sabes de antemano que vienen cuando te apartas de Dios? ¿Cuál es nuestro miedo? Salmo 46:2 dice: por tanto, no temeremos cuando vengan terremotos y las montañas se derrumben en el mar. El Señor de los ejércitos celestiales está entre nosotros. El Dios de Israel es nuestra fortaleza. Son versículos que vale la pena apuntarlos, escucharlos y meditarlos en casa. ¿Y por qué no? Cuando tengamos angustia, hay que hacerlo. Es lo que hacía David el salmista, ¿eh? No necesitamos haberlo visto o ser contemporáneos a él para entender que él lo hacía. Cuando él tenía cuando él tenía ejércitos que lo querían matar cuando era rey, ¿qué salmo creen que cantaría? Pues el que conocemos. Creo que es el 27, si no mal recuerdo. Oh Jehová, muchos son mis adversarios, muchos se levantan contra mí. Y estaba tocando el arpa porque los salmos son cantos. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos dicen de mí, no hay para él salvación, no hay quien le ayude. Mas, oh tú Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza, el que me dice, yo estoy contigo. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Jehová es mi luz y mi salvación, Jehová es mi fortaleza. ¿De quién he de atemorizarme? Y David cantaba su palabra, la palabra de Dios. Hay muchas situaciones que podemos vivir que pueden llevarnos a tener miedo. De hecho, me di a la tarea de preguntarle a algunas personas, antes de hacer mi tema, me di a la tarea de hacer una entrevista ahí personal a algunas personas que tenía cerca y les pregunté eso. Les dije, ¿qué te da miedo? ¿Qué te da miedo? ¿Que te pasó antes y que te dé miedo recordarlo? ¿Que estás viviendo ahorita y que no puedes salir? ¿O que te llegue a pasar en un futuro? Y me decían cosas como estas: yo tengo miedo a tener una mala economía. Palabras tal cual, tengo miedo a tener una mala economía y tener que pasar por escasez y no poder suplir la necesidad de mi mamá, literalmente. No sé cuántos de aquí hayan pasado por hambre. No sé cuántos de aquí hayan experimentado lo que es no comer un día, 2 días, 3 días. Yo sí lo experimenté. ¿Y saben qué?
no sabes qué hacer. Te nublas, como decimos. Ese era el miedo de esta persona que entrevisté. Otra persona me dijo: a mí me da miedo el tener una lesión en mi cuerpo, lo cual me impida hacer lo que a mí me gusta hacer. Otra persona me dijo: mi miedo es que a mi esposa o hijos les llegue algo a pasar, sea un accidente, sea la muerte, sea una enfermedad fuerte. Y saben, todas estas cosas que escuché, para todas estas cosas el Señor tiene promesa, y tú lo sabes bien, y se las voy a decir por si alguno de los que entrevisté están aquí y escuchen la respuesta a mi entrevista sin respuesta que hice hace unas horas. Para la persona que dijo: yo tengo miedo de tener una mala economía y tener que pasar por escasez y no poder suplir las necesidades de mi mamá, yo te digo esto en el nombre del Señor por la palabra que está escrito. Jesús diciendo: miren los pájaros, no plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son más ustedes importantes y valiosos que ellos? Así que no se preocupen, te dice Jesús, por todo eso, diciendo: ¿qué comeremos o qué beberemos o qué le daré a mi mamá? ¿Qué ropa le daré a mi mamá? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Ese miedo se apodera de los pensamientos de los incrédulos. Pero su Padre Celestial ya conoce todas tus necesidades y las de tu mamá también. Busca entonces pues el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. No nos enfoquemos nada más en la parte de y Él les dará todo lo que necesiten. No, enfócate más en lleva a Dios por encima de todo y lleva una vida justa. Apliquémonos en esas dos cosas, porque lo demás viene por añadidura, y Él te dará todo lo que necesites. Así que no te preocupes por el mañana. ¿Qué va a pasar con tu mamá mañana? Porque el día de mañana traerá su propia preocupación. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy, dice el Señor. No te llenes de miedo, no te afanes. Ahora, para la persona que me dijo: yo tengo miedo a tener una lesión en mi cuerpo, por lo cual me impida hacer lo que a mí me gusta hacer, yo te digo hoy, Salmo 121, 5 al 8: Dios te cuida y Dios te protege. Dios está siempre a tu lado. Durante el día, durante la noche, Dios te protegerá y te pondrá a salvo de todos tus peligros. Hay promesas, y no son promesas que se las lleva el viento. Ahora entendemos que Cristo vive en nosotros, su Espíritu Santo vive en nosotros. ¿Ustedes creen que el Señor no nos cuida? Sabemos que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre ellos, ahora está en nosotros. Claro que el Señor cuida de nosotros por medio de su Espíritu Santo. Y para la persona que dijo: a mí me da miedo que a mi esposa o hijos les llegue a pasar algo, para ti tengo el Salmo 91, versículo 2. El Señor es tu refugio, es tu lugar seguro. Él es tu Dios y en Él confía. Él te rescatará de toda trampa, y a tu familia, a tu esposa, y te protegerá de enfermedades mortales. Así lo dice tal cual el versículo. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura, tu protección. No tengas miedo de los terrores de la noche, lo que pueda llegar en la noche, la enfermedad. No tengas miedo, ni de la flecha que se lanza de día. Los recompensaré con una vida larga y les daré mi salvación, mi salud. Bien, aclaración: no podemos caer en el error de pensar que nunca nos va a pasar nada porque hay promesas del Señor, que nunca nos vamos a enfermar porque el Señor me dice que soy sano y porque Él me protege. No, eso ya sería una exageración de los versículos. No podemos caer en eso, de decir: es que aquí como dice que el Señor me cuida y que me dará una larga vida, yo nunca me voy a enfermar. No, eso ya es otra cosa, ya son falsas enseñanzas. Pero hay una promesa aun cuando estamos enfermos, y no porque estés en pecado o seas enemigo de Dios, que te cayó la maldición de Tutankamón, por eso estás enfermo. No. ¿Un cristiano puede estar enfermo? Claro que sí. De hecho, yo acabo de pasar de infección en mi cuerpo y gracias a Dios ya estoy aquí. Es natural dentro de nuestro cuerpo, pues es natural. Y vean, aún hay promesas cuando nosotros estamos enfermos. Salmo 41:3: el Señor a sus hijos los atiende cuando están enfermos y les devuelve su salud. O sea que si estás enfermo, el Señor te va a atender. No tengas miedo, que no se pierda el gozo en ti. Cualquier enfermedad que estés pasando, cualquier vicio que estés viviendo, no tengas miedo, el Señor va a estar ahí, te va a atender.
y te devolverá tu salud. Bien. Les comentaba que hay muchas situaciones que podemos vivir y que pueden llevarnos a tener miedo. Pretendo tomar un ejemplo, pero con este voy a tocar varios versículos o principios de nuestro tema que concierne el día de hoy, con respecto a no perder el gozo. Nada más voy a dar una aplicación porque pues puedo poner muchos ejemplos, ¿no? Pero nada más uno. Ahí va. Conocí a una joven, Dios me permitió conocerla, que con miedo y desesperanza le decía a la enfermera, antes de que le sacaran sangre una vez más, después de múltiples estudios, y sacar sangre tras sacar sangre tras sacar sangre, con miedo esta jovencita decía: enfermera, ya no. En su mirada había miedo. Yo me tocó verla, pero en un video. ¿Saben, hermanos? Ver este tipo de cosas difíciles pasan. Varios de los que estamos aquí lo hemos vivido, por diferentes razones que muchas de ellas no las podemos explicar el por qué. Pero sí sabemos que a los que aman a Dios, otra vez vuelvo a mencionar ese versículo, todas las cosas nos ayudan a bien. Y les recomiendo, como una recomendación, no caigamos en el error de Job de estar cuestionando a Dios, y por qué a mí, por qué ella y no yo, y por qué, porque el Señor le reprendió a Job con su respuesta y le dijo algo más o menos así: oye Job, tú eres muy preguntón, te crees muy sabio porque me estás diciendo por qué hago las cosas. ¿En dónde estuviste? ¿En dónde estabas tú cuando estaba creando los cielos y las estrellas y los planetas y toda la creación? ¿En dónde estabas tú? No, pues yo no era nada, ni nada, yo no existía. Diciéndole al Señor: yo soy el que creó todo. ¿Cómo me vas a decir a mí el por qué hago las cosas y cómo las hago yo? O sea, alguien corríjame en la cita bíblica, Isaías 5:20, mis pensamientos no son tus pensamientos. Eso le dijo el Señor a Job, pero prudentemente y con amor. Bueno, con firmeza también. Entonces, cuando estemos pasando por una situación difícil, no digamos ¿por qué Dios? Mejor, como bien decimos, mejor preguntemos ¿para qué Dios? ¿Para qué? Aún en estos momentos que consideramos desgarradores, difíciles, podemos hacer a un lado el miedo y tener gozo. ¿Qué? Podría decir alguien: qué ridículo y qué tonto es pensar que voy a tener gozo en medio de una aflicción de tal grado. ¿Cómo tener gozo ante tales situaciones, Christopher? No. ¿Qué estás diciendo? Razonalmente es incomprensible esto. Y yo te lo digo personalmente, hermano, sí puedes lograr hacer a un lado el miedo en estos momentos y tener gozo. Y si ahorita no estás pasando por algo, gracias a Dios, y espero que el Señor nos permita vivir así tranquilitos, ¿verdad? Es nuestro deseo, la verdad. Y se cumplen las promesas del Señor y Dios es bueno. Entonces sí se puede lograr hacer a un lado el miedo en esos momentos y tener gozo. Pero solamente hay una manera, solo una, no hay dos. Solamente hay una forma, hermanos. Ojo aquí, por favor. Voy a leer una porción de la Biblia y por favor escucha con atención. Aquí está la única manera en la que tú y yo podemos estar firmes y sin temor en momentos difíciles. Ahí viene. Hechos 7:54. Y dice así, lo leo: los líderes judíos se enfurecieron por la acusación de Esteban y con rabia le mostraron los puños. ¿Saben de qué habla este capítulo? Capítulo 7 del libro de Hechos. De la cátedra del sermón que dio Esteban, el primer mártir de Jesús. Vamos a descubrir en este pasaje la única forma de tener gozo en medio de la tribulación, en medio del miedo. Entonces este capítulo habla de eso, del primer y último sermón de Esteban que se menciona en la Biblia, el primero y el último. Este joven se enfrentó a una situación en la cual perdió su vida y él estaba consciente. No es como que Esteban dijo: ay,
me quieren matar y pues ¿por qué? No. Pero ¿cómo reaccionó Esteban? ¿Cómo reaccionó? La pregunta es, ¿tenía gozo Esteban? Entre paréntesis, Esteban sabía lo que estaba diciendo y a quién se lo decía. A los líderes religiosos, a los que se sentían muy espirituales, a los sacerdotes, hipócritas a los cuales Jesús les dijo, ¿verdad? Y mira las palabras, voy a leer nada más poquitas palabras de lo que Esteban les dijo a estos hombres por los cuales ellos se enojaron tanto, le enseñaron el puño. Ustedes saben lo que es enseñarles el puño frente a alguien, ¿verdad? Esteban comentó estas palabras segundos o minutos antes de que lo mataran y dijo, Esteban, lleno del Espíritu Santo, dijo: pueblo terco, ustedes son paganos. Le estaba diciendo a los sacerdotes, a los líderes, a los fariseos, que les encantaba orar en las esquinas. ¡Ay, mira, la gente decía, mira qué santos son esos hombres! Imagínense lo que había en el pueblo también, escuchando a Esteban que se dirigía a ellos de estas palabras: ustedes son un pueblo terco, ustedes son paganos de corazón y sordos a la verdad. ¿Se resistirán para siempre al Espíritu Santo? Eso es lo que hicieron sus antepasados, les estaba diciendo ahí. Y ustedes también deliberadamente desobedecieron la ley de Dios, a pesar de que la recibieron de manos de ángeles, hablando del Antiguo Testamento. Esteban sabía que los que le escuchaban eran los mismos que se atrevieron a asesinar a su maestro. Eran los mismitos, la misma barba, el mismo kipá, las mismas vestimentas, todo. Los mismos que mataron al Señor Jesús. Porque entendemos que el ejército romano simplemente fue un instrumento que mató a Jesús. Fue ese ambiente religioso de hipocresía, estas personas a las cuales le está hablando Esteban, que lo crucificaron literalmente detrás del pueblo, del ejército romano. Esteban estaba consciente de que así como asesinaron a Jesús, así arremeterían contra él. Esteban estaba seguro, hermanos. El ambiente estaba calientito, como decimos aquí. La muerte del Señor Jesús era reciente en ese momento. ¿Se imaginan si alguno de nosotros hubiera estado presente ahí? ¿Hubieras hablado este tipo de palabras que dijo Esteban? ¿Sí o no? Pregúntatelo. Si la respuesta es no, ¿por qué sería? ¿Por valiente? No, por miedo. ¿Por miedo? Yo me imagino que cuando Esteban vio esos puños cerrándose enfrente de él, lo estaban amenazando de muerte. Era como ver su sentencia de muerte, Esteban, frente a él, diciendo: maestro, ahí te voy. En verdad. De hecho sí lo dice, nomás que lo estoy diciendo en palabras más, con modismos más chilangos y mexicanos y michoacanos. Pero lo dijo versículos después. Entonces Esteban, cuando vio sus puños cerrándose frente a él, era ver como su sentencia de muerte. Así como cuando mucha gente ve las manos del doctor, que agarra la radiografía y la pone en un aparato que sale luz. Ve la radiografía, se te queda viendo, ve la radiografía y ve en la radiografía un bulto raro y extraño, y se te queda viendo ahí enfrente de ti, así como Esteban vio esos puños frente a él y en su carne tuvo miedo. Así como cuando el doctor a algunas personas les dice: tienes esto en tu cuerpo y es maligno, y te dice el doctor: lo lamento mucho. Cuando Esteban vio esas manos empuñándose contra él y frente a sus ojos, fue como cuando una persona se percata que le está sonando su celular, contesta y se escucha una voz quebrantada y le dice: tu familiar acaba de tener un accidente muy fuerte. ¿Qué hizo Esteban? ¿Qué hacemos nosotros? ¿O qué vamos a hacer nosotros cuando se nos presenta una situación así? Cuando alguien ponga los puños frente a nosotros o cualquier situación difícil se presente delante de nosotros. ¿Qué hizo Esteban? ¿Cómo reaccionó ante esta sentencia de muerte? ¿Qué tenía Esteban dentro de su cabeza, dentro de él, para soportar con gozo y firmeza tal amenaza acompañada de intimidación? ¿Qué tenía este muchacho? En verdad, es difícil entenderlo humanamente. Tenía una vida por delante,
Esteban. Soltero. ¿Es en serio? No, no estoy jugando. Porque algunos muchachos dicen, es que no quiero morir sin haber amado. Bueno, pues él quería morir porque ya había amado a Cristo. Escuchen la respuesta, aquí viene. Todo esto lo dije para prepararlos para esta respuesta. La única forma de poder tener gozo en medio de la tribulación. Hechos 7:55. Pero importantísimo y que sí vale. Pero, es decir, aquí hace una diferencia de Esteban contra muchas personas. Y esperemos que no seamos nosotros. Esteban contra muchas personas. Pero, o sea, distinción. Esteban lleno del Espíritu Santo. Pero Esteban lleno del Espíritu Santo. Ahí está la respuesta. Lleno del Espíritu Santo. Es imposible, es locura, es una tontería. De hecho, le da coraje a una persona natural. Una persona natural, según la Biblia, ¿quién es? Aquella que no tiene al Espíritu Santo dentro de ella. Es imposible y no va a poder soportar cualquier situación. Y me ha tocado ver, es algo feo, muy feo. Y lo digo con mucho respeto porque se trata de personas. De que hay gente que, en verdad, a mí me tocó ver un día que casi se avienta, cuando había fallecido su familiar, casi se avienta al hoyo, pues, aunque se escuchen feo mis palabras, porque no puede entender cómo tener gozo ante tal situación. Es locura, pues. Se necesita algo, y ese algo único y exclusivo es el Espíritu Santo. Si no tenemos al Espíritu Santo, olvídate, hermano, olvídate, los que me escuchan y los que escuchan en la transmisión, que vas a tener gozo. Es imposible. Son tonterías para una persona natural lo que dice Santiago capítulo 1 versículo 1, del 1 en adelante. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Es locura eso para alguien que no tiene el Espíritu Santo. ¿Por qué creen que no nos vamos a cansar? Y no me voy a cansar, y espero que no te canses de predicar a la gente que crea y que se arrepienta, porque cuando hay el arrepentimiento y el creer en Cristo, viene la promesa en Hechos capítulo 1 versículo 8 de que el Espíritu Santo mora en todo aquel que cree. Juan 1:12, y todos aquellos que le recibieron tienen el derecho dado por Dios de ser llamados sus hijos y de tener el Espíritu Santo en su vida. Solamente por medio y únicamente del Espíritu Santo puedes tener gozo. En medio de tu tribulación, en medio de tu desesperación, en medio de esa debilidad en la cual no puedes salir, o ese vicio del cual no puedes salir, en medio de esa tragedia que acabas de escuchar, en medio de esa amenaza intimidante que tienes ahorita o que puedes llegar a tener, solamente es el Espíritu Santo el que te va a levantar. ¿Qué tenía Esteban en su cabeza y dentro de sí para soportar con firmeza esta amenazante intimidación? El Espíritu Santo lo tenía. Ahora, si seguimos leyendo el pasaje, otras acciones que Esteban hizo y dice, y fijó la mirada en el cielo. Porque me brinqué los versículos que dicen que aquellos que empuñaron su mano para sentenciarle, decir, de aquí no sales, y de ahí no salió. Él sabía que le iban a matar. Dice que lo tomaron, quitaron sus ropas y las pusieron a los pies del apóstol Pablo antes de Cristo. Toman a Esteban, no crean que, mira, hijo, ven. ¿Se pueden imaginar cómo tomaron a Esteban? Si dice la misma Biblia que cuando Esteban les dijo la verdad y solamente la verdad, ustedes fueron los que crucificaron a Jesús, a mi maestro, aquel que vino a salvar. Ustedes fueron los que los crucificaron, aquel que en sus palabras solamente había palabras de amor, de reconciliación, de perdón y de salvación, y ustedes fueron los que lo crucificaron. Dice la Biblia que rechinaron sus dientes estos hombres hipócritas, que aparentaban mucha religiosidad, mucha santidad, pero por dentro eran como huesos secos, y no eran como, eran tal cual. Rechinaron sus dientes de tanto coraje, y vaya que para rechinar los dientes no es cosa fácil. Inténtalo un día cuando estés en tu casa. Trata de rechinarlos y necesitas mucha fuerza. Los que tengan ese tic nervioso, pues a cada rato lo hacen. Pero una persona normal, bien hecha, no es fácil que rechine los dientes. Yo lo he intentado y tengo que hacer demasiada fuerza y hasta me llego a lastimar. Ese era el grado de su coraje de los fariseos. Lo tomaron de donde pudieron me voy a inventar una palabra, con salvajidad.
salvajes, lo arrastraron y lo pusieron al centro de ellos. Y ese puño, que era lleno de aire nada más, ahora estaba sólido, porque tenían una roca al centro de su mano. Y dice la Biblia, y Esteban fijó, escuchen, es para subrayarlo, fijó la mirada en el cielo. Y aquí viene una clave. En momentos difíciles debes, no es pregunta, no es una afirmación. En momentos difíciles debes de fijar tu mirada en el cielo, en nuestro Dios. En momentos de miedo, de incertidumbre, ahí mismo alzaré mis ojos a los montes, dice el Salmo. ¿De dónde vendrá mi socorro? Claro que cuando nos llega una noticia difícil y un momento difícil, tenemos miedo, y una reacción natural es voltear a lo más cercano que tenemos. Esos montes significan, ¿de dónde vendrá mi socorro? Alzaré mis ojos a los montes, algo cercano. Estoy dispuesto a ir hasta aquel monte, al Cerro Grande, para ir por la medicina de mi hijo que se está muriendo. Estoy dispuesto, pero de ahí no viene mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Como seres humanos, al vivir en este mundo, tenemos que buscar a nuestro alrededor, tendemos a hacerlo, a buscar a nuestro alrededor. Y digo, no está mal, pero siempre ten en primer lugar que tu ayuda viene de lo alto, el Señor. Y ahora la promesa hermosa que Él está en nosotros, imagínense, es una realidad. No podemos negar que Cristo vive en nosotros, no se puede. Como seres humanos, al vivir en este mundo, tendemos a buscarlo lo más humanamente entendible, pero alzamos nuestros ojos, volteamos a ver al Señor y fijamos nuestra mirada ahí. Quiero hacer énfasis en esta palabra, fijar. Y Esteban fijó su mirada. Esta palabra fijó en el griego, en el original, es la palabra o significa anclar. Anclar. No es ver, no es como por ejemplo, voy a ver aquí al hermano, lo veo y ya volteo para acá. Eso es ver. No, anclar es verlo y de ahí no me muevo. Y si alguien me dice algo, yo de ahí no me muevo. Eso es anclar la mirada. Ojo, vean el contexto en el que estaba sucediendo eso. Estabas a punto de ser lapidado, apedreado, asesinado. Dijo, de aquí no me muevo. Pero las piedrotas que vayan a agarrar, déjalas veo. No, de aquí no me muevo. Pero se escucha que traen piedras grandes, de aquí no me muevo. Esteban fijó, ancló su mirada. Nada ni nadie lo iba a mover de ahí. Estaba anclado ya. Ahora quiero hacer notar que el anclar es algo que requiere esfuerzo. Y más en el Antiguo Testamento, antes como lo hacían, el anclar, por ejemplo, un barco o una barca. El hecho de tomar el ancla, cargarla y aventarla al mar llevaba esfuerzo. No es algo que lo agarras así, lo avientas. No, un ancla es algo pesado. Amarrado a una cuerda, y esa cuerda amarrada al bote, a una orilla, a tal manera que cuando cae el ancla penetra la arena del mar y ahí se queda. Y aunque vengan tormentas y olas, ahí está el arca, la barca, el barco, lo que sea. Así estoy haciendo eso que la Biblia nos da a entender cuando estudiamos la palabra. Es la forma en que miró Esteban a Dios, al cielo. Si se fijan, se me viene a la mente otra cosa. Esteban volteó al cielo. Vean qué padre enseñanza nos da aquí el Señor. Él era hijo de Dios y estaba lleno del Espíritu Santo. Porque tenía temor, es lógico que en su carne tenía temor. Hoy te lo vamos a ver rápidamente. Lo primero que hizo es ver al cielo. Posterior a eso, ancló su mirada, y una vez que ancló su mirada, vio al Padre y al Hijo sentado a su diestra. Pero lo primero que hizo es al cielo. Cuando estés en una tribulación, en un aprieto o tengas miedo, aunque no veas luego a Dios, cuando volteas a ver al cielo, ancla tu mirada en el cielo. Pon tu fe ahí y el Señor te va a permitir verle, cómo se mueve. No sé si me di a entender con eso. Entonces, significaba esfuerzo. Y pues bueno, ya expliqué lo de la barquita. Cuando aventaban el ancla se necesitaba esfuerzo. Es decir, Esteban se esforzó por tener la mirada ahí. Y también hay fuerzas contrarias. Una vez que está puesta el ancla, la cuerda se tensa demasiado porque el barco se quiere mover
por la fuerza del mar y las corrientes, el barco se quiere mover. Cuando se ancla un barco, hay cosas que están ejerciendo presión sobre la cuerda y la misma ancla. Simplemente el peso del barco, el querer ser arrastrado por las olas del mar. Bueno, ¿a qué voy con esto? Cuando tienes delante de ti situaciones difíciles, va a haber una lucha en tus pensamientos y tienes estas dos opciones: permanecer viendo el problema o fijar la mirada en Cristo. Solamente hay esas dos opciones. ¿En qué quieres anclar tu mirada? Ahí determina qué va a pasar. Dice el versículo, Hechos 7:55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada, él sí lo hizo así, y después, como resultado de, como confianza en Dios, como permanecer ahí, vio la gloria de Dios y vio a Jesús de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Vio la gloria de Dios. ¿Qué vio? Un silencio de la Biblia. No, de la Biblia no dice todo con detalle qué hizo Jesús cuando lo vio. Yo lo único que puedo hacer es, que puedo imaginarme es, y que me gustaría a mí que un día pasara, el día de que mi cuerpo deje de funcionar, ver a Jesús puesto de pie. Se puso de pie, hermanos. Lo vuelvo a leer. Y vio la gloria de Dios y vio a Jesús de pie. ¿Han visto concursos en donde hay jurados y pasan cantantes, por ejemplo, y canta uno y pues está bien, te doy tal calificación? Pero cuando el jurado se pone de pie, es un acto de honor. Mira, yo soy jurado, yo soy profesional, yo tengo para enseñarte, pero lo que acabas de ejecutar en tu canto me impresionó. Me pongo de pie, me rebasas, o sea, me enseñas, me muestras tu disciplina, tu integridad, tu entrega. Y se pone el jurado de pie. Jesús se puso de pie. Vean la humildad de nuestro Señor Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Este muchacho se parece a mí. Él expresaba, ahí cabe totalmente decirlo, expresaba a Cristo. Nada que tipo de Cristo, no era tipo. Ahí estaba representando a Cristo. Jesús se para, se pone de pie. Y puedo imaginarme, Jesús extiende sus brazos y con una sonrisa, puesto de pie. Eso es lo que Esteban vio. Yo, dentro de mi dentro de mi ignorancia, corrijo mi palabra, yo digo, a lo mejor Esteban ni sintió dolor. No sé, imagínense ver eso, hermanos. Pero ¿qué es lo que hizo? Ancló su mirada. ¿Sale? Esfuérzate en los momentos de prueba en fijar tu mirada en Jesús, y como resultado verás la gloria de Dios. ¿Recuerdan a Pedro? Mientras vio a Jesús, Pedro vivió y experimentó un milagro sobrenatural que ningún hombre en esta tierra había hecho. Pedro lo hizo. Claro, Jesús le dio ese poder, esa autoridad, ese poder hacerlo. Mientras Pedro tenía la mirada puesta en Jesús, ancló su mirada en Él, caminó sobre el agua, hermanos. En el momento en que quitó su mirada por esa fricción que hay, esa tensión que hay del mundo, de tus temores, del miedo, de la gente que te dice, no, a ver, primero ve tu situación. No veas tu situación. No necesitas meter la basura, no necesitas meter la cabeza al bote de basura para saber que es basura. No necesitas ver tu problema y asimilar tu problema. Ay, tu problema y tu problema y tu... No, o sea, sí, pues tienes que entender qué es lo que pasa para que actúes con sabiduría, pero no te quedes ahí. Levántate y ancla tu mirada en Jesús. Vuelvo a decir, en los momentos difíciles de prueba tienes dos cosas que hacer: a dónde voltear y dónde ver. Al problema que está frente a ti, o voltear al cielo y ver la gloria de Dios. Y Esteban dijo, miren, hay un signo de exclamación aquí. Miren, cada quien que le dé la forma o el estilo o el volumen de estas palabras, cada quien. Yo creo que estaba llorando, no sé. Miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre, a Jesús, de pie en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Qué cosa tan hermosa. Entonces ellos se pararon, se taparon los oídos, los hipócritas,
los que se dicen que son muy religiosos pero no viven como hijos de Dios. Entonces ellos se taparon los oídos con las manos y empezaron a gritar. ¿Qué acto tan... Imagínense vivir eso, gente religiosa, cállate, no escucho, no sé, pero empezaron a gritar, o sea, no decían y le empezaron a decir palabras, no, empezaron a gritar para que no se escuchara lo que estaba aconteciendo ahí con Esteban. Hay gente que cuando ya hayas pasado la prueba y el miedo ya menguó porque te aferraste del Señor y el Señor te dé la victoria, y que tú le digas a la gente, y el Señor me sanó, y el Señor me hizo una nueva persona, todo completo, ya no soy igual que antes. La gente va a decir, ya cállate. No saben cómo abunda la gente que grita cuando escucha milagros de Dios. Se lo digo a los chavos, en centros de rehabilitación abunda eso. Una mamá le dijo a un joven, el joven estaba ahí llorando enfrente de nosotros en el centro de rehabilitación, y dijo, no puedo creer que mi mamá me dice, prefiero verte muerto a que vayas a la iglesia. Así le dijo. Y luego andan llorando muchas mamás ahí. Veo los cielos abiertos. Entonces ellos se taparon los oídos con las manos, empezaron a gritar como locos, no es otra palabra, se lanzaron sobre él. Vean las palabras que usa la Biblia, hermanos, se lanzaron así de... No se acercaron, se lanzaron sobre él, lo arrastraron afuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Sus acosadores se quitaron las túnicas también y le pusieron a los pies de un joven que se llamaba Saulo, es lo que ya acabo de comentar. Mientras lo apedreaban, Esteban oró, Jesús, recibe mi espíritu. Cayó de rodillas gritando, Señor, no los culpes por este pecado. Estas palabras solamente las puede decir alguien que tiene el Espíritu Santo, que Cristo vive en él, para que pueda decir lo mismo que Jesús dijo: no tomes en cuenta estos pecados. No los culpes por este pecado. Dicho esto, murió. Es muy semejante a lo que dice el Evangelio cuando Cristo muere. Y dicho esto, suspiró, entregó su cuerpo. Dice hablando de Jesús. Aquí Esteban también. Por favor, hermanos, escúchenme, no se me distraigan. Cierro. Alguien que me diga, en verdad, alguien que me diga en qué momento o en qué parte de estos versículos leídos se le nota a Esteban teniendo miedo. Esteban sí tuvo miedo. Por aquel que dice, no, sí tuvo miedo. Sí tuvo miedo. Cuando vio esos puños frente a él. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo lo sé que Esteban tuvo miedo cuando vio esos puños? Por lo que hizo, por su reacción. Cuando Esteban vio esos puños y vio tal amenaza, se llenó de temor y lo primero que hizo es voltear a ver al cielo. ¿Cierto? Lo acabamos de leer. Quiero darte un ejemplo para aclarártelo lo más que puedo a mis posibilidades. Un día estaba mi hijo y varios niños, y había un niño grande, más grandecito que mi hijo. Entonces ese niño, ya ven cómo son los niños, ¿no? Y ese niño más grande la traía con mi hijo, la traía conmigo, ¿eh? Y está bien, pues son chamacos. A lo que voy es esto: ya le había pegado, ya lo había empujado, ya varias veces. Pero en una, el muchacho, fuera de la congregación, el niño que parecía muchacho, se acerca, pero corriendo, enfrente de mi hijo. O sea, yo estaba atrás de mi hijo, y el niño venía hacia mi hijo, corriendo. Dije, sin que le pegue, con el puro enfrentamiento, tiene para aventar y pegarle en la nuca a mi hijo. Y ahí me imaginé una escena, ¿no? Hasta balazos están aventando. No son balazos, hermano, no se preocupe. Son el escape de las mortálicas que venden hoy. Ok. Entonces aguas con esa distracción, ¿sale? Bien. Entonces, ¿a qué voy? ¿Por qué estoy diciendo esto de mi hijo? Yo digo que Esteban sí tuvo miedo. ¿Por qué? Por su reacción. ¿Cuál fue la reacción de Esteban? Volteó a ver al cielo luego, buscando a su padre. Mi hijo, ya habiendo, no amenazado, sino habiendo sido golpeado algunas cuantas veces por ese niño, viene ese niño rápido. Mi niño se llena de terror, lo conozco, cada quien conoce a sus hijos. Se llena de terror, da un paso hacia atrás mi hijo, y yo dije,
quiero ver qué hace, en verdad. A lo mejor la mujer dice, ay, lo abrazo, pero uno de hombre dice, quiero ver qué hace mi hijo. Y lo dejé. Y qué bueno que lo dejé, porque les puedo decir esto de testimonio, no pasó nada. Pero mi hijo hace para atrás y luego me busca. Yo casi lloro ahí, hermanos. Luego me busca. Cuando yo veo su carita, era una cara de pánico. Escucha, no lo digo agrediendo al niño, no. En cuanto al contexto que estamos hablando desde el principio, para mi hijo ese era su monstruo, ese era su gigante. Y lo primero que hizo es buscarme. Si hiciéramos eso siempre. Busca al Señor, hermano. Busca al Señor. Por eso yo digo, creo que Esteban tuvo miedo por su reacción. Mi hijo tuvo miedo. ¿Cuál fue su reacción? Buscarme a mí. Lógicamente yo lo hubiera defendido. Digo, no, ustedes saben a qué me refiero. Hubiera estado ahí con él. Y de hecho estuve con él. Gracias, María Jesús. Estuve con él. Lo que hago énfasis es: busca a tu padre. Búscalo. Escucha esto que te voy a decir. Suena fuerte, pero lo digo con autoridad de la palabra. Si estás así, es porque quieres. Decídete en buscar a Cristo. Termino con este versículo. Se cree, según los estudiosos, que este versículo es un versículo que tiene como la mayor promesa. Es un creerse. O sea, se le da mucho énfasis, porque toda la Biblia está llena de promesas y es hermosa toda la Biblia y es útil. Escucha, no tengas miedo. ¿Puedes cerrar tus ojos, por favor? Señor, permítenos entender que eres tú el que nos está hablando. No tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi derecha victoriosa, con mi mano fuerte. Señor, gracias por esta palabra. Así, con tus ojos cerrados, vamos a orar, hermano. Gracias por esta palabra, Señor, porque realmente nos hace sentirnos amados y protegidos por ti. Y hoy entendimos de que sí se puede tener gozo en medio de cualquier situación. ¿Cómo? Teniendo tu Espíritu Santo. Y sabemos que tú nos escuchas, Señor Jesús. Tú nos escuchas, mi Dios. Tómate estos segundos para decirle al Señor: Señor, si quieres decirle perdón, dile perdón. Si quieres decir: Señor, gracias por esta palabra, dile gracias. Pero por favor, te suplico que no te quedes callado. Ahí en tu intimidad, a lo mejor no pronuncies palabras, pero habla con el Señor. El gozo es mi fortaleza. Escuchaste mi clamor, te acercaste cuando te llamé, y te escuché decir: no temas. Escuchaste mi clamor, dale gracias a Él. Te acercaste cuando te llamé, y ríndete a Él. Te escuché decir. Eso es lo que el Señor te dijo hoy. No temas, porque
estás conmigo en la aflicción. Tu bondad y tu justicia permanentes son. Y aunque no puedo entender lo que haces, confío en ti. Oh, todo lo que tú permites, todo lo que tú permites, sé que obra para bien. Te alabaré aunque la higuera no florezca, en la abundancia y en la escasez, en tiempos de dolor. Levantaré mi voz con el aliento que me das, te cantaré. Con todo yo me alegraré en ti, Señor. Cantaré por siempre de tu salvación. Vamos a decirle: te alabaré aunque la higuera no florezca. Dile: en la abundancia y en la escasez, en tiempos de dolor, levantaré mi voz con el aliento que me das, te cantaré. Con todo yo me alegraré en ti, Señor. Cantaré por siempre de tu salvación. ¿Le puedes aplaudir a Él? Gracias, Jesús. Gracias por enseñarnos con tu palabra que tú estás con nosotros. Gracias, Jesús.